Vamos a brindar por este primer programa. David Anglés, ¿qué tal? Bienvenido. Vamos a comer mientras charlamos. Eso es. David es venezolano. Quiero que me cuentes quién eres, cuál es tu historia con Venezuela. Cuando Hugo Chávez se presentó por primera vez a las elecciones, me llamó y me dijo, vas a hacer política. Y me encargó a cubrir la primera campaña electoral de Hugo Chávez. Bueno, me estás contando esto de la parte de que Hugo Chávez era como muy camaleónico. Tú tuviste la ocasión de estar con él, ¿no? Sí, ¿te conociste? Vamos, en aquella campaña mucho, muy de cerca con él, con su gente cercana, con su familia. O ¿Te sea, daba a pensar lo que vino después? De ninguna ¿Cuando manera. lo conociste? De ninguna manera. Y rápido se vio que se había reunido también de gente con unas ideas no eran las mejores para el país. Y luego la influencia castrista también se notó ya bastante rápido. Él empezó como a hacer claramente, a despreciar claramente las instituciones democráticas de Venezuela. Quería entrar un poco en la Venezuela actual. Hay un cierto miedo, que lo veo yo mucho en gran parte de la población, de que esas políticas sociales y económicas que se han llevado a cabo en Venezuela puedan replicarse en otros países del mundo. Vivimos un momento de auténtica esperanza en julio del año pasado con las elecciones, lo que consiguió la oposición venezolana. Aún así, haber podido demostrar que eso fue un fraude, no ha habido posibilidad de cambio hasta hoy y es muy difícil saber qué va a ocurrir luego. La pregunta es, y que surge un poco desde aquí, desde Europa y de otras partes del mundo, es si hay un clima de guerra civil en Venezuela. ¿Tú crees que en España se puede repetir el modelo venezolano como dice mucha gente? Bienvenidos a Rumbo Chamizo, este primer programa después de haber alcanzado los 100.000 suscriptores en mi canal de YouTube. Me lanzo en una segunda aventura y espero que me acompañéis durante toda esta aventura, valga la redundancia, que tenemos por delante. Va a ser un contenido muy diferente, muy de experiencias, de charlas, de compartir ocio, entretenimiento, gastronomía, hoteles, viajes. Y dentro de este formato vamos a tener uno que va a ser de charlas tipo formato podcast para hablar de diferentes contextos de la economía, de la política, de la sociedad, de lo que vaya surgiendo y por supuesto también alguna pincelada económica tendremos que dar porque si no, no sería yo mismo. Y bueno, pues en este primer programa de Rumbo Chamizo, que antes de nada, si os gusta lo de siempre, dejadme vuestro like, suscribíos al canal, que hay que hacerlo crecer y por supuesto dejad un comentario de qué os va pareciendo todo lo que vamos hablando. Y lo que decía, el primer invitado no podía ser otro que David Anglés. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, Héctor, bienvenido tú también a esta nueva aventura de 100.000 a 1, que yo por lo menos hoy después de grabar ya le daré el suscribir para que por lo menos haya un suscriptor en el canal nuevo y la verdad estoy seguro de que va a ser un éxito como el anterior porque como todo lo que hace siempre hecho con cariño y con mucha profesionalidad. Pues espero que sí, que os guste a todos y lo que decía que dentro de este nuevo formato vamos a hacer charlas, pero charlas diferentes. ¿Dónde estamos hoy? Pues estamos en un restaurante venezolano, Apartaco, que desde ya os digo que lo tenéis que seguir aquí en Madrid. Vamos a ver cómo comemos, seguro que espectacular, pero vamos a comer mientras charlamos. Eso es. David es venezolano, estamos en un venezolano, pues tocará hablar de economía de Venezuela, de política de Venezuela, de lo que vaya surgiendo mientras testeamos, ¿no? Un poquito de comida venezolana tradicional que seguro que nos encanta. Bueno, tú ya estás más que acostumbrado y yo te voy a decir una cosa antes de arrancar un poco con lo que va a ser la charla, y es que en mi primer canal, la primera toma de contacto que tuvimos David y yo, que fue uno de los que David es responsable de marketing en España para Allianz Global Investors y fue el primero que me apoyó. ¿Y dónde tuvimos esa primera charla contándole yo el proyecto? Pues fue en un restaurante venezolano de esta misma casa y ahí se gestó un poco el apoyo financiero de lo que vino después en mi canal y que tuvo el éxito de 100.000 suscriptores. Así que repetimos un poco en este segundo proyecto, otra vez en un restaurante venezolano. No es que seamos supersticiosos, pero no, es que las arepas estaban buenas y hay que repetir, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, es que las arepas a mí seguramente aquí que me encanta. Así que empezando un poco por todo, ¿no? Y ahora vamos a ir pidiendo y tomando nota por aquí porque habrá que comer. Hay hambre. Exacto. Seguro que te rugen las tripas, como decías. Quiero que me cuentes un poco cómo es tu inicio en Venezuela, ¿no? O sea, que cuentes como quién eres, cuál es tu historia con Venezuela. Pues mira, mi historia con Venezuela, pues la verdad, muy bonita porque tuve la suerte de vivir en una época en la que el país era una delicia. La verdad que yo tengo los mejores recuerdos de haber crecido y haberme formado allí. Nací y crecí en una franja que está muy cerca de Caracas, pero al otro lado de la montaña. Nosotros estamos en la costa, con lo cual siempre con el mar Caribe delante, con la playa, que eso
te confieso que a pesar de llevar ya 20 y pico años en Madrid, es lo que sigo echando de menos, el olor, el mar, ¿no? El olor del mar, claro. además. Sí. Y vivía en esa franja ahí pegados de la playa, cerca de Caracas, pero lo suficientemente lejos como para vivir en lo que era prácticamente un pueblo pequeño, muy tranquilo, todos nos conocíamos y la verdad que se vivía muy bien. Yo tuve la suerte, además de haber pasado allí unos años excepcionales. Luego estudié periodismo, lo tenía muy claro que era lo que quería hacer. Y también tenía súper claro que solo había dos cosas en la vida que nunca iba a hacer. Cuando entré en la universidad tenía súper claro que había dos cosas que jamás tocaría, que era la información de sucesos y la información económica. Y mis primeros años de carrera fueron todos en sucesos. ¿Sucesos? Y llevo ya 25 años haciendo economía, o sea que tuve un tino tremendo para saber lo que iba a hacer, ¿no? Y bueno, allí empecé, como te decía, en una radio, haciendo noticias de sucesos en Caracas, que era bastante entretenido, digamos, pasaban cosas todos los días, no te aburrías. Todos los días pasaban cosas, sí. Un poco como ahora los mercados, pero en aquella época, digamos, contabas todos los días cosas desagradables porque ocurrían sin parar. Y después de estar varios años haciendo sucesos, ya en la televisión, siempre cuento a modo de chiste, pero creo que tiene un punto de verdad. La que entonces era mi jefa, cuando Hugo Chávez se presentó por primera vez a las elecciones, me llamó y me dijo, vas a hacer política. Y me encargó a cubrir la primera campaña electoral de Hugo Chávez. La primera campaña de Hugo Chávez. Por Venezuela, en el 98. Ahora te quiero preguntar de todo esto. Y siempre digo, Héctor, lo digo en broma, pero creo que tiene un punto de verdad. Digo, yo creo que ella se dio cuenta de que la política se iba a parecer a los sucesos. Dijo, pues cojo al de sucesos para que se encargue de esto, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia maravillosa porque imagínate, cubrir aquella campaña con lo que significó, o sea, Chávez en aquella época, o sea, aquello fue un boom extraordinario en cuanto a fervor, apoyo popular y aquella campaña pues marcó la historia del país para bien y para mal. Y después de eso estuve haciendo política un tiempo y ya luego cuando la situación se empezó a complicar, yo también había tenido razones familiares, la zona en la que yo vivía, hubo unas grandes inundaciones, nosotros allí pues perdimos la casa, perdimos amigos, aquello un poco como lo de Valencia pero con esteroides un poco, ¿no? Porque fue una situación la verdad bastante dura. A raíz de eso mi familia prácticamente toda se vino aquí y poco después ya me vine yo también. Hace ya pues 23 años que me vine primero a Barcelona y luego vine a Madrid. Y en Madrid fue cuando ya entré en contacto con el mundo de la economía, porque me di cuenta aquí, pues eso, yo que sabía de sucesos y crímenes en Venezuela, de contar muertos en Caracas, y sabía de temas políticos de Venezuela que fuera del ambiente local de allí tampoco tenían demasiado interés, con lo cual me tuve que reinventar y dije voy a intentar buscar algo que sea lo más internacional posible y lo que me pudiera servir un poco en cualquier parte del mundo, porque tampoco tenía muy claro dónde acabaría, porque lo de venir aquí era una apuesta personal, pero tampoco sabía si iba a salir bien o no, ¿no? Hice el máster de periodismo del mundo en aquella época el Grupo Recoleto en la Universidad CEU San Pablo. Y de ahí pude entrar a hacer prácticas en Expansión. Y ya en Expansión me pude quedar en el periódico y ahí entré por primera vez en contacto, ya hace justo este año, 20 años, entré por primera vez en contacto con los fondos de inversión. Y me encantó. Fue un mundo que me fascinó. Siempre digo, le tengo que dar además las gracias siempre eternas al que era mi jefe, que luego fue mi socio y amigo, Gonzalo Fernández, que era mi jefe en Expansión, junto con Maite Ayuso, que Maite sigue allí todavía. Y Gonzalo fue el que me dio la oportunidad de aprender un poco acerca de este mundo de los fondos y la verdad que me fascinó porque tú y yo lo hemos hablado alguna vez. Sí. Los mercados, lo bueno que tienen es que te permite, primero te obliga a tener que estar al día siempre porque cambian constantemente y todo lo que has aprendido al día siguiente no sirve para nada y te permite hablar y saber de todo. Nosotros que somos periodistas, allí siempre había la broma en la facultad, decían un periodista es una persona con un océano de conocimientos, pero de 1 centímetro de profundidad, ¿no? Porque sabías un poco de todo, pero en realidad no sabías mucho de prácticamente nada. Y al final con los mercados es verdad que aprendes de mercados, pero lo bonito es que te permite también, pues un día hablas de materias primas, otro día hablas de Estados Unidos, otro día hablas de Japón, otro día hablas de China, otro día hablas de compañías grandes, pequeñas, energía, salud. No te aburres porque estás, el mundo entero, yo siempre digo el mundo entero cabe en un fondo de inversión. Eso es. Oye, antes de seguir, vamos a ver si pedimos algo, vamos a porque comer, yo ¿no? estoy hambriento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oye,
Pues mira, esto me tienes que aconsejar tú yo, de qué como tenemos que pedir, ¿no? Estamos en un venezolano, pero estamos en Madrid. Sí. Entonces, ya que estamos en Madrid, vamos a hacer un poco tapeo a la venezolana, ¿vale? Me parece bien, me parece bien. El me concepto tapas funciona en todas partes del mundo. ¿qué me recomiendas aquí que hay que comer y que merece la pena? Algo que sé que a ti te gustan, los tequeños, que no 100%, tenemos que empezar con unos tequeños, Venga. por supuesto. Vale. Y luego, fácil de compartir y que podemos también probar cosas distintas. Sí. Pues yo diría un mix de empanadas Vale. pequeñitas, unas cachapitas, que no sé si las conoces, las cachapas son No. también con harina de maíz, pero dulce, y vienen rellenas con distintas cosas, que vamos a pedir un mix también para que las Sí, veo puedas que probar. tiene que van rellenas de queso guayanés Eso derretido. Qué bueno, qué buena pinta. Y carne mechada o pollo por 4 euros. Exactamente, eso Qué es. bueno, sí. Oye, me está entrando ya hambre de... Y luego no pueden faltar unas arepas. Pedimos unas mini Fenómeno. arepas también y Vale. así probamos un poco de todo. Un poco variado así. Y Cuando eso vayan es. llegando platos ya vamos diciendo, mira, esto vamos es contando. esto, vamos diciendo qué bueno está. Y hay que elegir bebida. Y hay que elegir bebida. ¿Cerveza venezolana hay alguna? La cerveza está muy buena. Vale. Yo si me dejas te voy Sí. a proponer, vamos a empezar Venga. con una cerveza y luego nos pasamos a lo no alcohólico, ¿te parece? Venga, me parece Vale. perfecto. Pues vamos a- Es que me fío de David, hay que fiarse Fíjate. al 120%. Pues dos polar bien frías. Venga, muy bien. Oye, dentro de todo lo que has comentado y tu currículum, tu trayectoria, que me parece que es muy, muy interesante, y además es una historia humana como la de muchos tantos venezolanos que han tenido que huir de su país para buscarse algo mejor fuera de las fronteras, pero quiero ir a la parte que comentabas, que pasaste de los sucesos a la campaña de Hugo Chávez, que es donde cambia todo. Ahí es donde cambia todo en Venezuela, ¿no? Ahí Cuando cambia absolutamente todo. llega Hugo Chávez, y además el Hugo Chávez que llega no es, digamos, el Hugo Chávez del final, ¿no? Es un Hugo Chávez que mueve masas, que era incluso necesario para la dinámica que lleva Venezuela y que iba trajeado, Bueno, yo ¿no? Necesario, no sé si es la palabra que usaría Bueno, yo a día de hoy. sí, no, claro, pero visto con pero perspectiva. te entiendo. En aquel momento yo creo que para una buena parte del país, o sea, había la conciencia entre una parte importante del país de que hacía falta un cambio, ¿no? Eso es a lo que me refería, Eso ¿no? es. Y que además era un Hugo Chávez como serio, con traje y corbata. Bueno, dependía ¿no? de la hora Sí. y del sitio, ¿no? Chávez tenía un componente camaleónico Sí. extraordinario, que sabía un poco qué tecla tocar en cada momento, y en aquella campaña, pues a lo largo del día, no es la época de hoy, no era Sí. un mundo con redes sociales y con todo el mundo con un teléfono y teniendo las cosas visibles todo el tiempo, ¿no? Sí, pero que incluso el empresario no se ponía tan nervioso, ¿no? Porque en esa campaña. En aquel momento él iba a un acto con empresarios y tenía un discurso que parecía Tony Blair, que era un poco la tercera vía, el capitalismo sin control no puede funcionar, pero el comunismo no tiene ningún sentido, tenemos que buscar una tercera vía, etcétera. Y era un poco Tony Blair, o sea, copiaba incluso parte Como de lo que era el discursos que discurso de Tony tenía Blair. el primer ministro británico. Para que no- Exactamente, sí, para ponerlo en perspectiva. Disclosure para millennials, el primer ministro británico de finales de los 90, efectivamente, bien apuntado. Sí. Y luego, de repente, ese mismo día iba a otro evento, a lo mejor con sindicatos o grupos que lo apoyaban de izquierda más extrema. Mira, ya nos llega la bebida por aquí. Mira, Sí, muy bien. sí. Y Sí, era un sigue, discurso sigue. totalmente distinto, Héctor. O sea, Sí. era un Muchas discurso gracias. pues mucho más radical y con otro tipo de mensaje. Él, de todas formas, salud. Vamos a brindar por este primer programa y a Eso probarlo es. mientras me sigues contando. Está bien fría, que eso es súper importante. En Venezuela, de hecho, fíjate, cuando pides una cerveza en Venezuela, dices una fría y no hace ¿Sí? falta explicar más. Y ya está, ¿no? Una fría y ya se entiende que es Y una Polar, cerveza además, se fría. llama, Y justamente. Polar es la marca estrella, digamos. Sí, de- no hay patrocinio. no hay patrocinio de momento, Héctor, de momento. Pero oye, lo he probado muy suavecita, de entrada. Muy fría, efectivamente. Es Y una cerveza que muy suavecita, sí, muy suavecita. que me perdonen los que no sean sevillanos, pero es un poco como, en Venezuela es un poco como nuestra Cruz Campo en el sentido de, Sí. es una cerveza para cuando hace calor, Sí. que la bebes muy fría y es eso, es muy suave, aguadilla, pero te puedes tomar unas cuantas sin notarlo demasiado.
y allí digamos que es la cerveza por defecto. Pues me gusta bastante. O sea, entra muy, además seguro con la humedad de allí y todo esto, Eso. entra como y si fuera calor, agua. y sobre todo con el calor Sí. entra muy bien. Bueno, me estás contando esto de la parte de que Hugo Chávez era como muy camaleónico. Tú tuviste la ocasión de estar con él, ¿no? Sí, le conociste, vamos, ¿no? en aquella campaña muy de cerca con él, con su gente cercana, con su familia, o sea, Sí. era... O sea, ¿te veías en ese momento, te daba a pensar lo que vino después? De ninguna cuando manera. lo conociste. De ninguna manera. Y eso que yo tengo que decir que quizá yo muy pronto fui bastante pesimista con respecto a lo que él podía hacer y lograr, porque muy rápido se vio que se había reunido también de gente con unas ideas pues que no eran las mejores para el país, y luego la influencia castrista también se notó ya bastante rápido. O sea, una vez ganar las elecciones no tardó mucho. En asociarse con Cuba, ¿no? Directamente. Sí, en afiliarse directamente. Mira, por ejemplo, en la campaña electoral negaba cualquier tipo de afiliación con Castro o cualquier tipo de sintonía con el régimen cubano. Luego, una vez en el poder, ya rápidamente se vio que había afinidad muy clara, ¿no? Y la influencia cubana en Venezuela empezó a ser importante desde entonces. Prácticamente desde el principio, sí. Sí. Y eso le hizo perder adeptos, incluso gente de su círculo cercano que se fue alejando porque no estaba de acuerdo con ese grado de influencia que tenían los cubanos en Venezuela. El caso de Venezuela y Cuba es muy peculiar porque es como un país pequeño que ha logrado tener un peso muy significativo y dominar incluso en cierta medida la política y las decisiones de un país más grande. O sea, es como el mundo al revés, un poco. El mundo al revés, un poco, sí. Sí. En ese sentido es verdad que desde la óptica del régimen cubano lo han hecho muy bien, porque han conseguido durante muchos años un sitio que les ha servido también de fuente de recursos, fuente de legitimación también, petróleo por supuesto, y han logrado mantener un régimen amigo en la región con todos los beneficios que ha significado para Cuba el tener también acceso a eso que aportaba Venezuela en ese momento, ¿no? Oye, ¿en qué momento ves que empiezan a torcerse las cosas? Muy con rápido. Las expropiaciones y con las políticas más socialistas. Yo te diría que muy rápido, porque sí. hubo un primer momento que fue incluso nada más la propia juramentación de Chávez. Él empezó como a hacer claramente, a despreciar claramente las instituciones democráticas de Venezuela. Venezuela tenía una democracia imperfecta, como todas las democracias de la región, y yo diría, visto lo que vemos hoy, como todas las democracias del mundo, sí. Pero era una democracia, era un sistema consolidado. Llevábamos 40 años de alternancia de partidos, llevábamos instituciones, de hecho había dos presidentes atrás. El presidente había salido porque se le había enjuiciado. O sea, había separación de poderes, con todas las imperfecciones y con todas las manipulaciones y con todo el peso que tenían los partidos políticos tradicionales y con todo lo malo que había en el país, porque no podemos obviar la parte mala, porque Chávez nunca hubiera llegado si no hubiera tenido ese caldo de cultivo, ¿no? Pero en perspectiva era un sistema democrático modélico en la región. O sea, desde el año 58 habíamos tenido elecciones, alternancia, respeto a los resultados, etc. Y él ya desde antes de llegar, pero desde que asume la presidencia, él se encarga de ir dinamitando todo eso y de deslegitimar las instituciones, deslegitimar al Congreso, porque él no controlaba el primer Congreso, no lo controlaba. Consigue convencer a la población para hacer una asamblea constituyente. Se convoca una asamblea constituyente sin respetar los pasos que establecía la Constitución. Él consigue, digamos, una legitimidad de facto. Era una legitimidad también cierta, porque llamó a referéndum y de manera abrumadora la gente lo apoyó. Y en ese momento no se puede decir que había como pucherazo, ¿no? Se había violentado la Constitución anterior, sí. pero se había generado una nueva legitimidad, ¿no? Sí. Se fue a una asamblea constituyente, se votó una nueva Constitución. Es decir, él fue de alguna manera creando una nueva legitimidad, pero con esa nueva legitimidad había en paralelo el ansia de acaparar todo el poder. Y entonces se empezó a perseguir a jueces díscolos. Evidentemente se empezó a cercenar
la libertad de opositores, se empezó a fomentar la censura, incluso primero autocensura y luego ya de manera más descarada. Y eso fue, digamos, increciendo durante todo su acción de gobierno. Y de alguna manera con Maduro no ha hecho más que continuar. O sea, hay alguien alguna vez ha dicho que Chávez de alguna manera era como el cáncer y Maduro la metástasis, ¿no? Yo no sé, eso es una metáfora un poco fuerte y lo de metástasis yo no sé porque tampoco sé si estamos de verdad en estado terminal o no estamos en estado terminal porque se va alargando. Y yo no me atrevo a hacer ningún tipo de pronóstico. Mira como también todo el mundo pensaba que en Cuba cuando muriera y desapareciera Fidel o la primera y luego el castrismo después de Raúl Castro. Y se ha seguido regenerando y ahí sigue, sí, ¿no? ahí Entonces sigue. es difícil hacer predicciones, Sí. pero volviendo a tu pregunta, o sea, el germen de la destrucción de las instituciones estaba desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Sí, ha sido un camino yo creo que bastante complicado. Ahora todo lo pasado nos parece, o somos capitanes a posteriori, ¿no? Y decimos, bueno, habríamos cambiado cosas, tal, pero en ese momento... Nadie se lo imaginaba. Claro, no perdona que tú me lo habías preguntado y no te había respondido. Claro, nadie se lo imaginaba. En mis peores pesadillas, y yo, lo que te digo, fui, digamos, pesimista relativamente pronto, pero ni en mis peores pesadillas me hubiera imaginado un deterioro como el que ha alcanzado el país. O sea, pensar en un país quebrado, la gente pasando hambre. Hiperinflación, hiperinflación que no se había visto ni en Zimbabue, es el único país que podíamos tener niveles de inflación tan sumamente elevados, ¿no? Eso es. Mira, yo por ejemplo con el tema de la inflación, cosas que habías visto solamente en fotografías de la República de Weimar y esas cosas así un poco de cuando estudias economía, que ves esos casos de hiperinflación excesiva, la gente cargando carretillas con billetes y este tipo de cosas. Eso volvió a ocurrir en Venezuela. Yo tengo, por ejemplo, en casa, me lo he guardado, fotos de niños en carnaval, disfrazados, y los disfraces están hechos de billetes. ¿En serio? Que no valían absolutamente nada. Y ves imágenes como papel que tienes en tu casa, ya está. Ahí te invito, si tienes la oportunidad, no sé si fue Bloomberg o Reuters, uno de los dos, hizo una serie de reportajes fotográficos que eran impresionantes, que ponían artículos de primera necesidad, era reportaje fotográfico para ilustrar lo que significaba la hiperinflación en Venezuela en aquel momento. Entonces ponían artículos de primera necesidad, es decir, un huevo, por ejemplo, o solamente un huevo, y al lado todos los billetes que necesitabas para poder comprarte un huevo. Era espectacular, o sea, veías aquello y decías, o sea, evidentemente el dinero no valía absolutamente nada. O sea, esa es la degradación absoluta de la moneda fiduciaria, ¿no? Absoluta. Sí. Quiero decir una cosa ahora que hablas de inflación y lo digo a todos, que sepáis que este programa está patrocinado por Freedom 24 y que siempre yo en mi canal principal y aquí en este también voy a fomentar la educación financiera para que todo el mundo, como ahorradores e inversores, nos podamos proteger de no solo hiperinflación, que ese es un modelo extremo, pero sí de la inflación que estamos viviendo. Y os lo digo porque dentro de la plataforma, que no es una recomendación de inversión, sino es algo que a mí me parece interesante, tenéis ahora una cesta de productos de ETFs de bonos que nos están dando un 5% anualizado, ese es el objetivo y que creo que merece la pena para que protejamos nuestros ahorros dentro de todos los cánones de que tenemos que tener cuidado como inversores y cada uno perfilar nuestro riesgo, pero creo que es interesante que lo tengáis en cuenta para beneficiaros y tener un 5% de rentabilidad anualizada en este tipo de productos que son más conservadores. Así que si os queréis beneficiar, que yo creo que sí, tenéis el link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado aquí en YouTube y pues nada, con el DNI simplemente a mano y poco más os hacéis cuenta y no tenéis ningún problema y os beneficiáis de esta posibilidad. Y claro, esto me sirve para ligar un poco con todo este fenómeno y hablando de la parte económica, que yo digo, tiene que haber una pincelada económica dentro del programa y efectivamente vimos una Venezuela que pivotó de una prosperidad, un país rico en materias primas, entre otras petróleo, en tierras de diferente tipo, o sea, es un país bastante próspero en cuestión de recursos y utilizas esos recursos, los nacionalizas y los llevas al desastre absolutamente. O sea, ¿cómo se puede llevar a una economía superpotente en términos de recursos a la miseria? Que es lo que está viendo no solo ahora, sino desde hace unos años atrás. Sí, bueno, yo te diría, como una respuesta corta, la magia del socialismo real. O sea, al final ha sido un experimento socialista fallido, otro más, digamos, ¿no? Mira, nos ha llegado ya la comida.
Mira, justo en el momento Los tequeños. damos un bocado a la economía y a Eso los es. pequeños también. Muchas gracias. Oye, vamos a... Gracias, Héctor. Sí, voy a ir probando mientras me vas contando Eso esto. es, eso es. Luego vamos a pedir para beber también una bebida que va Que es dulce. con papelón, que ya la Oh, probaré. bueno, pues luego lo probamos y diremos, pero vamos, tequeños que lo conocéis seguramente Seguro. todos mucho, van relleno de queso, ¿no? ¿De qué está hecho? De una... Es masa Sí. con queso dentro, y esto es, yo creo que el producto venezolano que se ha hecho más internacional. O sea, es curiosísimo porque nunca, la cocina venezolana nunca se había conocido en ninguna parte del mundo. Y esto también es, al final es economía también esto, ¿no? Sí, Es sí, economía. claro, claro. La cocina venezolana jamás se había dado a conocer fuera, y realmente muchas veces nosotros pensábamos, ¿por qué? ¿Por qué no se consume cocina venezolana en ninguna parte? Y luego te das cuenta de que, en buena medida, para que una cocina se internacionalice, necesitas tener una masa crítica de gente de ese país que la lleve y la consuma, ¿no? Entonces Sí. hay como esas pequeñas diásporas o Siempre pasa, sí, sí, grupos, sí, sí. Los italianos en Estados Unidos, Sí. que llevan la comida italiana, etcétera, ¿no? Los mexicanos, por supuesto, Pero luego la vamos a probar, pero las arepas se están internacionalizando las bastante. arepas ¿eh? también. Pero Sí, sí. los tequeños lo que más. Porque ahora en España vas a cualquier supermercado Y tienen tequeños. y sí, hay sí, sí, pequeños, sí. incluso marca blanca Sí. del súper con sus Pues propios vamos a pequeños. probarlo mientras me cuentas también esto Exacto. que me interesaba mucho del... De lo de la destrucción económica. la destrucción ahora que me económica, sí. preguntabas. Mira, el caso venezolano es bastante sangrante, porque Venezuela tuvo un periodo que yo no conocí desde los años 50 hasta finales de los 70. Venezuela era, si no el país que más crecía, uno de los 3 países que más crecía en el mundo. Año a año, En el mundo. creciendo incluso a doble dígito muchos años, ¿no? Y el crecimiento de Venezuela durante esas décadas fue excepcional. O sea, piensa que Venezuela históricamente había sido un país relativamente pobre. La base de la economía era la agricultura. En el periodo colonial, Venezuela había sido un gran productor de café, de cacao, luego de añil, se usaba para teñir el textil. Era un gran productor de rubros agrícolas, pero era un país relativamente pobre, incluso en la región. Si lo comparas incluso, por supuesto, con Perú o con México, nada que ver. Y si lo comparas incluso con lo que era la Nueva Granada, Ecuador, etcétera, también había sido un país relativamente pobre. Y la historia de Venezuela cambió con la llegada del petróleo. O sea, Venezuela es una antes del petróleo y otra después del petróleo. Con la llegada del petróleo el país empezó a desarrollarse, pero es en realidad a partir de los años 40 y sobre todo a partir de los 50 cuando el crecimiento se acelera de una espectacular, manera exponencial. Y además con mucha inversión norteamericana. en ese Mucha momento. inversión norteamericana, con mucha mano de obra de muchísimos sitios que llegaba. Bueno, mi familia es un caso, llegó en los años 50 también. De España, tu mi familia era de España y Correcto. emigró a Venezuela. Correcto. Fíjate cómo Mira, mi la abuelo, distopía, ¿no? O sea, claro, sí, mira, yo tengo fotos o sea, amigos allí en Venezuela que me enseñaban fotos de sus familiares que salían de Canarias, en el equivalente a lo que son ahora las pateras que salen desde África, que Sí. vienen hasta España, en equivalente unas barquitas que decías, esto es que no sé ni cómo se pueden atrever a lanzarse al mar con esto, y salían desde Canarias y llegaban a Venezuela. De hecho, tenía unos muy buenos amigos que vivían allí cerca de casa. Su padre había llegado a Venezuela con 2 amigos, se habían lanzado desde Canarias al mar. Su objetivo era llegar a Argentina. O sea, imagínate qué grado de inconsciencia lanzarse desde allí hasta Argentina. Ya te digo. Y la corriente los llevó a Venezuela. En Venezuela se quedó uno, que era el padre de mis amigos, y los otros 2 siguieron y llegaron a Argentina. Y de hecho luego por carta estuvieron en contacto y tal. Qué historias, y aquellos 2 llegaron a Sí, Argentina en una de las barquitas aquellas que era increíble. Pero bueno, efectivamente había mucha inmigración de Europa, pero también de América Latina, de distintos sitios bueno, voy a decir Hispanoamérica para que nadie se ofenda, de distintos sitios que iba a Venezuela. Mi familia es un ejemplo de ello. Mira, por ejemplo, mi abuelo era asturiano, toda su familia trabajaba en la industria de la madera allí. Mi abuelo, por ejemplo, hacía los toneles de la sidra del gaitero. Sí. Él y sus hermanos hacían los toneles para el gaitero, ¿no? Fíjate. Y se fueron los contrataron, los llamaron para irse a explotaciones maderas en el sur de Venezuela. Que había aquellos años de crecimiento, pues hacía falta pues mucha madera para todo lo que se construía y todo lo que se hacía, etcétera. Y él se fue a trabajar en la madera y luego ya se quedó allí y trajo al resto de la familia y se fueron. Y mi padre
mi padre llegó mucho después, o sea, llegó unos cuantos años después, jovencillo, sin trabajo aquí, con un primo que vivía allí y le dijo, vente que aquí se está bien, y allí que se fue a la aventura, y allí se quedó y estuvo 50 años hasta que se tuvo que ir, porque él siempre decía que él se iba a morir en Venezuela, y luego con lo que te contaba del tema aquel de las inundaciones aquellas y tal, pues cambió la película. Tuvo que salir. Pues eso, Venezuela tuvo unas décadas de crecimiento fabuloso. Sí. Fíjate que lo que ahora, por ejemplo, vemos como países como Dubái y este tipo de cosas, así a veces incluso excesivas, era lo que era Venezuela en los años 50, 60, grandes proyectos de todo tipo, cosas faraónicas, la mayor represa de América Latina. Mucho flujo de capital, ¿no? Ahí. Mucha inversión, mucho flujo de capital y mucho dinero generado a partir del negocio del petróleo. El petróleo alimentó todo ese crecimiento. Y eso fue verdad hasta el 77, 78. Y luego a partir de ahí... La crisis del petróleo posterior, efectivamente, ¿no? Que la crisis del petróleo, fíjate lo que es la perspectiva, cuando yo lo estudiaba de pequeño, para nosotros era el boom petrolero. O sea, lo que aquí es la crisis del petróleo, para nosotros era, claro, era como el negativo de una foto, ¿no? O sea, crisis, crisis es lo que ha venido después. Claro. Aquello era el boom petrolero, que era cuando realmente teníamos dinero. Ahí sí que había billetes con valor. Exactamente. Ahí sí que había billetes con valor. O sea, nada de crisis en el otro lado del mundo. Para nosotros la crisis vino después, ¿no? Y sobre todo a partir del 81, 82, 83, cuando vino la crisis de la deuda latinoamericana, ese ya fue el momento en el que, mira, por ejemplo, yo recuerdo, y eso lo recuerdo como si fuera hoy, la primera vez que yo viví una devaluación de la moneda. Pruébalo, que están espectaculares, ¿no? Yo voy a probarlo con el papelón también, que... Es que están buenísimos, ¿eh? Muy buenos, ¿eh? Estos son pequeños, antes hablábamos de pequeños de primera y segunda división, y estos son de Champions, nivel de Champions, la verdad. Estos son buenos, sí. Pues lo que te decía, el país, eso, había logrado crecer. A partir del 77, 78, aquello se para, en los 80 ya empieza la crisis. Yo recuerdo la primera devaluación que te contaba, en febrero del 83, si no recuerdo mal. Pasamos de 4.30 bolívares por dólar a 7, ¿no? Una devaluación ya casi el doble. Gorda. Casi. Yo recuerdo, fíjate, con el 4.30 que yo... Bueno, la mitad, no el doble, sino la mitad de la devaluación, un 50% casi. Yo nací en el 74 y hasta el 83 yo no había conocido ninguna devaluación. O sea, el bolívar se había mantenido súper estable durante muchos años. De hecho, yo recuerdo venir a España de vacaciones y por un bolívar te daban 25 pesetas. Y claro, era baratísimo. O sea, yo recuerdo mi madre compraba sábanas, compraba de todo porque era... Venías a España y era como... Era baratísimo. Si ahora vas a Tailandia, ¿no? Desde aquí, o sea, increíble. Era la época en la que a los venezolanos en Miami, o sea, ahí la gente también cometía, o sea, había excesos de todo tipo también. La gente incluso iba a hacer la compra a Miami, la compra de la semana, iba a Miami, compraba y volvía, o sea, unas cosas un poco absurdas. Y en Miami a los venezolanos le empezaron a poner el apodo en aquella época, en los 80, los llamaban los tabaratos, porque los americanos que no hablaban español los oían. Y era está barato. Está barato, entonces está barato, dame dos, ¿no? Dame otro y tal, ¿no? Entonces lo llamaban los tabaratos. Y todo eso en el 83 se empieza a romper, ¿no? Entonces hay una crisis con vaivenes, porque luego el país tiene picos de crecimiento, pero ya nunca vuelve a la senda de crecimiento estable que había tenido, ¿no? Luego conocimos años buenos, conocimos años malos. Tuvimos un año muy, muy duro, que fue el 89, que hubo un gran ajuste. Entró un presidente nuevo que venía con un programa de ajuste súper radical, o sea, era estilo un poco lo que ha hecho Milei, sí, pero lo hizo sin haberlo explicado bien, sin buena comunicación. Nadie sabía lo que podía esperar de aquello. De hecho, todo el mundo esperaba lo contrario de él, porque había sido el presidente que había estado gestionando el país en los años 70 en pleno boom, y la gente pensaba que iba a hacer algo similar, y vino con una política súper, súper restrictiva. Muy austera, ¿no? Y de hecho eso generó no solo una gran contestación popular, sino el golpe de Estado de Hugo Chávez se da en ese contexto también. El intento de golpe liderado por Chávez se da a partir de esas políticas de ajuste. Y el año 89 fue muy malo, pero luego el 91, 92 fueron años el 91 fue un año de crecimiento, luego volvimos a tener una crisis financiera, o sea, el país ya nunca volvió a tener un crecimiento estable, era un año... Ya era un dientes de sierra, ¿no? O sea... Pero, dicho esto, veías que había vaivenes, pero dentro de un rango más o menos decente. Luego vino el chavismo, el país pudo crecer, pero luego ya cuando
consuma. ¿Hasta cuándo creció con el chavismo? Yo te diría que hasta 2013, 2014 hubo más o menos periodos de todavía... Sí, de subidas y bajadas, ¿no? Pero claro, ya se había destruido buena parte del tejido productivo del país, se había hecho todo el tema de la política de expropiaciones. Y se había diluido el ahorro una barbaridad. Había salido ya gente también del país, estaba todo el tema de las políticas de controles de cambio súper agresivos, la economía distorsionada. Pero luego ya empieza el colapso. Empieza, yo te diría, sobre todo a partir de 2014, empieza ya a notarse el deterioro creciente de la economía hasta que ya es, y yo me atrevo a hablar de colapso porque lo que hubo en Venezuela a partir de entonces fue un colapso económico y ya con Maduro en el Es un colapso en el poder, ya... es un colapso absoluto. 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 Hay un economista venezolano que da clase aquí en Madrid en el IE también, el profesor Puente. Él ha hecho análisis de destrucción del PIB en economías de guerra a lo largo del siglo XX y en toda Latinoamérica, y el caso de Venezuela es de Champions, como dirías tú, pero para lo malo, ¿no? O sea, solamente unos pocos casos superan la destrucción de PIB que se dio en Venezuela, o sea, y estamos hablando de países devastados por la guerra, o sea, para que te hagas una idea, la Guerra Civil Española no logró una destrucción del tejido productivo del país equivalente a lo que se ha Y hablamos de un país, como decía decía antes, un país con recursos. Con recursos. Que eso es lo grave de todo esto. Recursos, con una población joven, preparada, en buena medida, Muy preparada, etcétera. muy preparada. Y aquí tenemos, yo hago así porque estamos rodeados de Claro. venezolanos. Tenemos 8 millones de venezolanos que han salido del país, que no es casualidad. Nosotros siempre hablamos, mira, y aquí... Mira, aquí nos viene el segundo las round. cachapitas y las empanadas, que habrá que comer, bueno. Héctor, ¿eh? Hay que comer, sí. Tú dale, que yo mientras hablo voy comiendo. No te preocupes, que esto es un formato de mezclar la gastronomía con la charla más pura de lo que vayamos comentando. No, pero quería entrar un poco en la Venezuela actual, que seguramente a mucha gente le importa y además está muy bien desde dónde hemos venido y me interesaba muchísimo, pero quiero ver también en qué punto estamos y hacia dónde nos podemos dirigir. Y sobre todo porque hay un cierto miedo, que lo veo yo mucho en gran parte de la población, de que esas políticas sociales y económicas que se han llevado a cabo en Venezuela puedan replicarse en otros países del mundo con políticas de devaluación, con endeudamiento progresivo y masivo y demás, ¿no? Entonces, ¿en qué punto está ahora Venezuela? Porque hablas del colapso, después del colapso se habla mucho de que hay apoyo del narcotráfico al gobierno actual. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿En qué punto está ahora Venezuela? Porque ha habido unas elecciones que se ha demostrado a la comunidad internacional que no las ganó el régimen oficial y que, bueno, pues ahí siguen ya ahora de facto y de cara al mundo internacional con una plena dictadura, ¿no? Se puede decir abiertamente. Sí, Entonces, sin tapujos. Ahora ya sin tapujos. ¿En qué punto está? ¿Hay manera de revertir esto? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, es muy difícil, o sea, yo sacaría la bola de cristal, pero no la tengo. Es súper difícil hacer cualquier tipo de predicción sobre Venezuela. Yo hablo en primera persona y yo creo que muchos venezolanos que estamos fuera nos pasa. Vivimos un momento de auténtica esperanza en julio del año pasado con las elecciones. Lo que consiguió la oposición venezolana, yo creo que fue una gesta difícilmente comparable, o sea, haber logrado demostrarle al mundo, jugando con las reglas del propio régimen, con María Corina Machado inhabilitada, con todos los controles del poder para intentar evitar que las elecciones fueran transparentes, limpias, para boicotear la campaña electoral de la oposición, poniendo todas las trabas del mundo, jugando el día de las elecciones con las reglas del régimen, con observadores de ellos allí, etcétera, y a pesar de eso, haber conseguido las pruebas y demostrarle al mundo. Y gente en el exterior que no podía votar. Muchísima gente que no pudo votar. O sea, mucha gente con nacionalidad venezolana que no... A la que se le negó el derecho al voto. Y aún así, haber podido demostrar que eso fue un fraude masivo. Masivo, sí. Y eso es una gesta grandiosa. O sea, y lo que te decía, en ese momento muchos nos sentimos esperanzados y pensábamos que realmente había posibilidad de un cambio. No ha sido así. No ha sido así. La Fuerza Armada venezolana sigue estando controlada por el régimen. No ha habido posibilidad de cambio hasta hoy.
y es muy difícil saber qué va a ocurrir luego. Yo te diría, yo separaría un poco el análisis, es muy difícil de separar, ¿no? Porque Sí. al final aquello está muy imbricado, pero yo separaría un poco el análisis económico del político, porque yo sí tengo que, o sea, vamos, a mí me alegra ver que estos últimos años el país se ha recuperado. Se ha recuperado, no te puedo decir, o sea, si, de nuevo, si coges el gráfico de PIB real y si lo ves en términos históricos, seguimos muy por debajo de lo que se había alcanzado, o sea, el país está muy empobrecido con respecto a lo que había sido, y no te quiero ya contar lo que sería comparar. Hay un concepto en economía que a mí siempre me encanta, que es el de coste de oportunidad, ¿no? Que es muy difícil de plasmar, porque al final es lo que no se ve, ¿no? Entonces tú dices, Sí. claro, es valorar algo que no tienes, que no has tenido y que no has visto, ¿no? Es entender las decisiones que has tomado, qué te has perdido por haber tomado esas decisiones, qué has conseguido y qué has dejado de tener, ¿no? Sí. En el caso venezolano es dramático, porque si tú piensas que los casi 20 años de auge de las commodities, de las materias primas en el mundo, impulsadas por el crecimiento de China, o sea, ha habido años en los que China construía el equivalente a un Londres cada mes, o sea, era una locura. O sea, Una locura, el boom de la construcción que ha tenido. El crecimiento chino a países como Chile, vía los ingresos por el cobre, o sea, les ha reportado una cantidad de ingresos extraordinarios. Son países que han podido crecer y hacer cosas. En el caso venezolano ha sido una pena, porque, para que te hagas una idea, cuando Hugo Chávez llega a la presidencia, Venezuela más o menos producía unos 3 millones de barriles al día. Había planes de poder llegar a 5, y con la directiva que tenía la petrolera venezolana en aquella época, había incluso planes muy ambiciosos de intentar alcanzar los 6 hasta 7 millones de barriles. No sé si se hubiera conseguido, pero los 5 millones de barriles era un objetivo bastante asequible. Sí. Llegamos a una destrucción de la industria petrolera que el país llegó a producir por debajo de los 500.000 barriles al día. Es que con eso... Y de eso que se producía, era muy poco lo que se vendía a precio de mercado, porque claro, había petróleo que se usaba para Con lo consumo cual vendes interno. a pérdidas, Vendes y, a pérdidas. y llevas a una pobreza tremenda a la ciudadanía. Exactamente. Pero tú imagínate, y es el ejercicio un poco de economía ficción, ¿no? Tú imagínate lo que hubiera sido tener un país con unas políticas normales, no te voy a decir extraordinariamente buenas, normales. Un país con unas políticas normales, lo que hubiera podido hacer durante 20 años con unos precios del petróleo en máximos históricos, Joder. pasando de producir de 3 millones a poder decir Hablamos del producimos 2000, 5 o 6 millones. Hablamos del 2021, que es cuando, después del boom de la pandemia, el petróleo vuelve a tirar hacia niveles tremendos. Y si te acuerdas, y aún así Venezuela no tira, ¿eh? No, claro. De hecho, o sea, va hacia abajo. De hecho, muchas veces el régimen se ha querido escudar diciendo que es el declive petrolero y las sanciones económicas las Claro. que hacen pero si tú ves el declive del PIB venezolano, comienza antes de que caiga el precio del petróleo. O sea, el desajuste económico interno ya produce una caída del PIB anterior a la caída de los precios del petróleo. Evidentemente, en cuanto los precios del petróleo empiezan a caer, eso se acelera y entra en una espiral que se hace ya incontenible. Pero el desastre empieza antes, ¿no? No empieza con la caída. ¿Y qué hay de...? Vamos a ir comiendo todo esto y me mira, explicas ahora. Vas a probar estas que sí. son las cachapas que te digo. Prueba estas primero. Vamos a probar esto. La cachapa, como te digo, es maíz, harina de maíz, o sea, es maíz pilado. Se hace esta especie de tortita de maíz. Sí. La base es dulce. Y lleva queso, ¿no? Y se Por le aquí. pone, estas son con queso, se le puede poner encima carne, se le puede poner pollo. Si te gustan y quedas con hambre, luego puedes pedir alguna con... Vamos a ver, a con probarlo. carne. Oye, muy bueno. La mezcla así como de... La tortilla tiene como un toque así más dulce Y el queso salado. y el queso salado, con lo cual... Esta, fíjate, parte de lo que hace la diáspora venezolana y el tener tantos venezolanos, esto te vas ahora a los supermercados aquí y las puedes comprar congeladas. Las tienes, el tamaño es mayor, las compras congeladas y las puedes hacer en casa y están muy buenas. Pues quien la quiera hacer, que sepa que lo podéis hacer, ¿eh? Cachapa se llama, tiene... No es coña que me voy a apuntar esto para hacerlo, ¿eh? Porque Están buenas. Y me ha gustado mucho. vamos, a los niños, la tuya es muy pequeña todavía, pero a los niños les suele encantar porque además es muy dulce. Sí. Y está muy buena, está muy buena. Y lo que dices, le puedes añadir otros ingredientes, ¿no? No el queso, sino que puedes hacerlo con otros, ¿no? O sea que
un poco por seguir lo que estábamos hablando de el momento en el que la economía venezolana colapsa y está en modo colapso, quería incidir en todo esto, ¿no? En que se habla mucho del poder de los narcos dentro del gobierno, de cómo se venden a ellos, de la influencia cubana, China incluso, que yo creo que China tampoco es tanto, ¿no? Cubana desde, como tú has dicho antes, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pero ¿por qué le dicen que es una narcodictadura? ¿Por qué todas estas influencias que hablamos? China es verdad que ha salido un poco escaldada de parte de los negocios que ha hecho con Venezuela porque le habían prometido retornos fabulosos y cosas fabulosas que luego se han dado cuenta de que no era cierto. Incluso han tenido negocios ruinosos y tienen deudas acumuladas. Y aún así para los chinos Venezuela es una fuente de materias primas interesante. ¿No? Y sigue teniendo inversiones en el país y sobre todo también hay un tema geopolítico que desde el punto de vista estratégico tiene sentido mantener buenas relaciones con el régimen venezolano. Los chinos han avalado al régimen venezolano en más de una ocasión y digamos que es una relación matrimonio de conveniencia, diría un poco, porque Venezuela yo creo que les ha dado sinsabores también a los chinos, ¿no? En el caso de lo que preguntabas tú del tema de la droga es así como lo cuentas, o sea, Venezuela empezó, el negocio de la droga ha existido siempre, evidentemente, ¿no? Venezuela ha sido un punto de paso del tráfico de drogas, pero con el chavismo eso pasó a ser parte del modus operandi y el modo de vida del régimen, del propio régimen. O sea, lo del cártel de los soles que se comenta es así, o sea, los tienen identificados así, o sea, el líder... Es como entiendo que es como para obtener liquidez, ¿no? Es una fuente de a dólares. A través de negocios ilegales. Es una fuente de dólares, o sea, yo tenía un amigo en la industria petrolera que siempre decía, el petróleo es el mejor negocio del mundo. Y hacía una pausa y decía, legal. ¿No? Y claro, ellos se han dado cuenta de que tenían el mejor negocio legal del mundo, pero han descubierto todos los negocios que no son legales y que son incluso mejores. Y esos son los negocios que han estado explotando y que siguen explotando. Y Venezuela es sitio de paso de una parte importante de la coca que sale desde el continente. O sea, se ha convertido en un punto importante de distribución de droga para el resto de América y para el mundo, vamos. O sea, sale droga para muchos sitios. Y luego piensa también que hay contrabando de minerales de todo tipo. El oro venezolano, había en Casa de América hace poco una exposición extraordinaria de cómo se ha degradado el Amazonas venezolano por todo el tema de la minería ilegal, y eso está sponsorizado y controlado por gente del régimen o afín al régimen que está vinculada a ello. Y había una degradación tremenda en el Amazonas, ríos con mercurio devastados, comunidades enteras desoladas. El caso venezolano, si lo analizas en profundidad, es eso, ha sido de agresión contra la población, agresión contra el medio ambiente, deterioro institucional claro y luego encima de empobrecimiento general a costa de unas élites que se han enriquecido de manera obscena. O sea, claro, pero con todo esto es que desde fuera también llama la atención de tienes una población que está claramente en contra del régimen, que se ha demostrado, apoyado por narcos, con una situación económica de colapso. ¿No se puede salir de todo esto? O sea, ¿qué hace falta para que cambie la situación de Venezuela? Para mí claramente hubiera sido después de las elecciones que los militares hubieran reconocido que había otro gobierno legítimo. O que hubiera discrepancias dentro del estamento militar, ¿no? Porque claramente, Héctor, o sea, el pueblo venezolano ha dado muestras muy claras durante más de 20 años. O sea, tú ves, yo te invito a que veas las imágenes de las manifestaciones constantes y de las protestas en Venezuela desde el año 99 hasta ayer. Y ha sido constante. La gente ha sido muy valiente, ha salido a la calle, ha protestado, ha hecho todo lo que ha estado en su mano. Ha salido a votar contra todo pronóstico. La gente que ha pasado la noche entera haciendo cola para salir a votar. No le puedes pedir realmente más. ¿Al pueblo no? No le puedes pedir realmente más. Además, ha habido una organización ciudadana tremenda para reunir las actas de las elecciones, ¿no? Correcto. O sea, que esto no se había visto nunca en la historia.
O sea, en realidad no se le puede exigir más al pueblo. Y desde el lado internacional se puede hacer algo, porque es difícil también por las alianzas, ¿no?, que hay. Es muy difícil. Y luego, hay sanciones, tal, pero no, eso no... Mira, ahora, por ejemplo, y lo volvemos a conectar un poco con la economía, el país lleva un periodo de unos años, después del colapso ese que se vivió, había una recuperación, ¿no? Lo que hablábamos antes, no has vuelto a los niveles en los que estaba, sigue siendo una economía muy pequeña y muy modesta, incluso para estándares de la región, ¿vale? Sí. Pero una muy buena noticia es que el grado de deterioro que había, o sea, llegamos a un momento en el que la gente estaba perdiendo peso, tallas de ropa, porque no comía. Porque no comía. Porque no comía. Había o faltaban productos básicos, desabastecimiento absoluto. Todo eso, digamos, que se logró revertir, ¿vale? Hay gente que dice un poco que el fenómeno este ha sido como en los mercados cuando hablas del rebote del gato muerto, ¿no? Sí. Que realmente ha sido como un rebote, digamos, una reversión un poco a la media, pero sin fundamentos sólidos como para que se pueda mantener a largo plazo. Y la duda es ahora qué va a pasar a partir de ahora, porque hemos empezado a ver algunas señales, todavía son indicios, pero preocupantes, de que pudiéramos estar a las puertas a lo mejor de una nueva recesión. O sea, el PIB se ha ralentizado de nuevo, no estamos en terreno de decrecimiento, pero ha dado señales de estar cerca. La inflación por primera vez, el dato no oficial. Una cosa muy importante en Venezuela es que de los datos oficiales te puedes fiar poco. Menos 20, ¿no? Te puedes fiar muy poco porque además se han dedicado a no publicar datos. O sea, claro. Era un país que era conocido por su transparencia y instituciones que el Banco Central de Venezuela tenía una serie de estadísticas fabulosas, etcétera, y se han dedicado pues eso, a no publicar datos, a esconder las cosas, etcétera, ¿no? Ahora, fuentes no oficiales, el dato de febrero pasado, ha salido por primera vez en tiempo otra vez una inflación de 3 dígitos ya. Que claro, antes cuando decías tú lo del 5% para protegerte de la inflación, claro, tú piensas... Eso muchos argentinos me escriben en las redes y de venezolanos y tal, me dicen, buah, no sabéis nada de inflación en Europa, no sabéis lo que es la inflación. Digo, no, es que lo que no quiero es vivir lo que vivís allí. Evidentemente. O sea, básicamente. Eso es porque es una distorsión absoluta, o sea, no puedes planificar, hay que tener otra economía paralela que, o sea, no tiene ningún sentido, pero... Es preocupante porque ves que después de haber estado más o menos bajo relativo control, con una inflación muy alta para el estándar de cualquier economía desarrollada, pero para lo que había sido y lo que era el contexto venezolano, una inflación relativamente controlada, y ahora de nuevo se ven pues señales de que se podría volver a disparar. Esperemos que sea solo un dato concreto y que no sea una tendencia, pero luego, por ejemplo, también tenemos las sanciones del gobierno americano que ha determinado que Chevron tiene que salir del país en abril, parar su producción. Yo, si no recuerdo mal, yo creo que Chevron está ahora produciendo unos 230, 240 mil barriles al día, que es un volumen significativo y sobre todo es una fuente importante de dólares, de divisas. Claro, es que el dólar es la lucha por el dólar en Venezuela. Y eso puede ser una distorsión importante para la economía, porque si tú de repente, de la noche a la mañana, le quitas al país... Yo entiendo que el gobierno venezolano tiene que estar intentando negociar proveedores alternativos a Chevron, pues posiblemente... pensemos los chinos, pensemos Irán, pensemos alguien que pueda asumir esa producción, pero es muy difícil que eso no es un enchufe que tú lo desconectas y lo vuelves a conectar. O sea, se tarda un tiempo, eso claro. Eso tarda tiempo. Entonces, si no se consigue renegociar el tema de Chevron, porque evidentemente yo creo que Chevron quisiera poder seguir allí y el gobierno venezolano quisiera que siguiera, aunque la retórica pudiera ser diferente, eso de alguna manera, si no se consigue, va a tener un impacto también incluso sobre la disponibilidad de dólares en el país, porque sustraes toda esa cantidad de dólares diarios que llegan con los pagos de Chevron por esa producción. O sea que hay señales de alerta. En los próximos meses habrá que estar vigilando la economía venezolana a ver cómo evoluciona. La gente está preocupada, o sea, cuando escuchas información de allí, de gente que tiene empresas, que tiene negocios, pues está preocupada porque, claro, se le empieza a hacer difícil otra vez el poder planificar. Si piensas que puede haber menos dólares, menos acceso a dólares,
pues el funcionamiento normal de la Que en realidad es una economía, lo hablamos otra vez, es una economía dolarizada. Dolarizada completamente. Hay dos países. Quien no tienes dólares, estás muerto. Eso es. Lo has resumido perfecto. O sea, el que tiene acceso a dólares en el país o a través de remesas de familiares o lo que sea, pues puede funcionar. Mejor, peor. O si cobras en dólares y... Exacto. Bueno, ¿se cobran dólares allí? Mucha gente cobra en dólares. Cobran dólares, ¿no? Mucha gente cobra en dólares. Pero luego si Claro, si te cierran el grifo del dólar... Y lo malo es, imagínate que tú eres funcionario público, eres, iba a decir profesor, incluso los profesores algunas veces consiguen... ¿Cobran en bolívares o en dólares? Cobran en bolívares. O sea, ahí tienen el problema. Pero ¿no? algunas veces consiguen que incluso las familias que llevan a los niños, si tienen posibilidad, pues los ayudan de alguna manera, tal. O sea, puede haber... El problema es, evidentemente, si tú cobras en bolívares, pero eres un funcionario, imagínate, que pide pasaportes o licencias o permisos de lo que sea, no tienes problema porque tú puedes conseguir dólares de quien quiera que venga a tu ventanilla a pedirte algo. O sea, sí. Hay maneras paralelas de conseguir dinero, pero el funcionario que no tiene acceso a dólares de ninguna manera, ese tiene un problema muy gordo. Los pensionistas tienen un problema tremendo porque sus pensiones son en bolívares, que no valen nada. Entonces, si no tienen familiares o otras fuentes de ingresos, no pueden subsistir. Y con estas... Ahora probamos las empanadillas, que tengo muchas ganas y ya de terminar, ¿no? Lo que queda por salir, ¿no? Pero con esta situación que comentas, que me parece además que es peligrosa o alarmante, no sé cómo decirlo, pero piensas que, y además con los nuevos aranceles de Trump, toda esta guerra comercial, ¿Venezuela puede ir a un colapso todavía mayor? ¿Tiene riesgo real de que se hunda aún más? Héctor, nadie lo sabe, ¿no? O sea, yo no quiero dar tampoco un mensaje alarmista. Porque No, pero por lo que decías, Chevron se va, la parte del petróleo, bueno, Chevron, se te cierra el grifo del dólar. Chevron de momento tiene la orden de irse, ¿no? Sí. Yo no me atrevo a decir se va hasta que no llegue a abril y ver qué pasa, ¿no? Pero de momento tiene la orden efectivamente de salir, ¿no? Es verdad que hablas con gente de allí, gente que incluso está relacionada de alguna manera con la compañía y ves que se están reduciendo ya operaciones, etcétera. O sea, hay señales reales, pero todavía no ha ocurrido. ¿Qué puede pasar con Trump? Evidentemente es una pregunta que es muy difícil de responder. Y más cuando se va a publicar esto, que queda tiempo para que se publique. Entonces... Y que no sabemos ni siquiera si Trump sabe lo que va a hacer, ¿no? Exactamente. Porque también es difícil de predecir un poco lo que pueda ocurrir con el gobierno actual americano, ¿no? Pero evidentemente Venezuela tiene un problema político que sigue estando ahí, que es la falta de libertades, tienes cientos de personas encarceladas por razones políticas, tienes falta de libertad. Sí, sí. Y luego todo eso también se traduce en el terreno económico. Sigues teniendo control cambiario, sigues teniendo una economía intervenida, sigues teniendo la amenaza de intervención, etc. Yo creo, nos llega las arepas. La traca final. Y bueno, ya que llega esto, vamos a probar las empanadillas. Yo estoy todavía... Las teníamos por aquí. Todavía, como voy lento, como empiezo a hablar, Sí. yo estoy como un halo presidente. Esto es halo presidente, pero versión pequeña. Esto queda divertido. ¿Esta salsa cuál es? También tártara, ¿no? Aló presidente, que no te puedes imaginar como periodista lo que era cubrir aquello, porque tú te imaginas una guardia de fin de semana. Tú podías más o menos saber a qué hora empezaba, nunca exactamente, pero nadie nunca sabía a qué hora terminaba. Yo recuerdo Era como un reality show del presidente, ¿no? Recuerdo uno que duró más de 12 horas. Más de 12 horas grabando. Más de 12 ¿Y tú lo horas. cubrías eso? Bueno, afortunadamente nos turnábamos, porque claro, no había... Porque además no podías perder... O sea, tenías que estar atento todo el tiempo porque de repente parecía que no contaba nada y de la nada destituía a un ministro o le cambiaba el nombre del país o anunciaba que iba a ser... ¿Sabes? Podía salir cualquier cosa. O sea, Sí. aquello era impredecible, ¿no? Como Trump, ¿no? Iba a decirlo y bueno, menos mal que lo has dicho tú. Pero efectivamente. Y claro, era intenso. Desde el punto de vista periodístico no te aburrías, ¿no? Pero a veces aburrirse no está mal, ¿verdad? No, desde luego que sí. Oye, por ahora las empanadas que llevaban estas, llevan como carne... Esta puede ser de cazón. ¿Te sabe Creo como que es a pescado? No, me sabe como a carne mechada. Igual son diferentes, ¿no? Pues puede ser carne mechada, sí. Sí, está muy buena, ¿eh?
No me lo parece, la tuya me parece cazón. A lo Puede mejor. puede ser, ¿eh? Lo que pasa es que como va el rebozado y todo esto que va por fuera, esa es de carne. Esta sí es de carne. Esa es de carne, esa luego la pruebo Esta sí yo. es de carne. Sí, sí, sí. Vale. Ahora mientras estamos aquí en modo comer y todo esto, y lo podemos hablar también distendido porque otra de las cosas que preocupan y que tenía en mente, ¿no? Porque, bueno, ya sabes que en el canal principal mío tengo mucho seguidor que es venezolano o de regiones o venezolanos expatriados o gente que vive allí incluso, ¿no? Y algo que cuando he tocado temas de Venezuela y todo esto, en temas político-económicos, que yo no me suelo meter mucho en polémicas y bueno, al final cada uno que piense lo que quiera, pero me interesa saber la idea de la gente, ¿no? Y en este caso tú que eres venezolano y tienes contacto con mucha gente que vive allí, pues es muy interesante. Y la pregunta es, y que surge un poco desde aquí, desde Europa y de otras partes del mundo, es si hay un clima de guerra civil en Venezuela. Porque hay gente de Venezuela que me lo dice, te lo estoy preguntando. Dice, esto va a acabar en guerra civil. Me lo dicen, te lo digo de verdad, me lo dice mucho venezolano. Pero claro, una cosa es decirlo y otra cosa es coger el arma y ponerte a disparar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la frontera de traspasar esa línea, que lo hemos vivido aquí en España y causó muchísimo dolor, y que hay mucho venezolano que lo dice ahora, ¿sabes? Que dice, es que esto va a acabar así. Yo no lo percibo, Héctor, pero de nuevo, a mí me cuesta también, me cuesta hablar de lo que pasa hoy en Venezuela no estando allí. Claro. Yo pues leo, escucho, Conoce gente, hablo, claro. pero no estoy allí, ¿no? Entonces me cuesta hablar de lo que ocurre allí no estando allí, pero yo lo que percibo desde fuera no es eso para nada. Yo te diría que hay agotamiento, hay desencanto, hay rabia en mucha gente. Igual es que en redes sociales la gente habla de más y se radicaliza más. Puede Y ser. una cosa es lo que dices de cara a, madre mía, este hay que acabar con él y tal. Y Y luego luego, otra cosa es lo que hagas, ¿no? O lo lo que que- habláis en un entorno más familiar. Lo que te digo, con lo poco que vale mi testimonio en este sentido, por no estar allí y no vivirlo de primera mano, pero yo no lo percibo como un riesgo. Mira, mi abuela, por ejemplo, mi abuela que sí había vivido la Guerra Civil Española, ella estando allí, pero te hablo de finales de los años 80, ella ya decía, aquí va a haber una guerra civil. Pero claro, porque era su trauma vital. O sea, es como cuando los alemanes ven la inflación y tiemblan. Ya ¿no? dicen, sí, sí. O los americanos el desempleo y están temblando porque su Por el crash trauma del es 29. exactamente, ¿no? Que cada quien tiene como su propio Su trauma. vital. En el caso de mi abuela, evidentemente, era la guerra civil. Y ella veía fantasmas de guerra civil Por todos lados. constantemente. Yo, sinceramente, hoy no lo veo como... O sea, veo más peligro de eso, de que la situación económica de nuevo pueda empeorar y que... Y más allá de la situación económica, el posmadurismo, ¿no? Que le preocupa mucho a la gente, porque está ahí Diosdado Cabello, ¿no? Y tal, y que incluso hay gente que me dice que es más radical que el propio Maduro. O sea, ¿tú crees que que este régimen puede perdurar más allá de Maduro? No me atrevo a decir nada. Es que claro, es tan No me atrevo a decir nada porque imprevisible. mira, si tú supieras la de horas perdidas en programas y charlas y tertulias y conversaciones de el chavismo sin Chávez, que era Que como eso era cuando... una contradicción en Claro. términos que a mí me parecía imposible, y Y ha seguido. Maduro no tardará en llevar más tiempo gobernando que Chávez. Chávez. Y se habla incluso de posibilidades de sucesión, incluso familiares. O sea, es muy difícil predecir lo que va a pasar con un régimen de estas características porque no son gobiernos normales. Sí. Entonces es muy complicado de saber qué dinámicas internas hay, qué luchas de poder, cómo pueden evolucionar, ¿no? Yo ahí la verdad que me cuesta mucho verlo. Fíjate, como todo, hay digamos, un reverso luminoso, ¿no? El dicho este de no hay mal que por bien no venga, ¿no? Al final es verdad que eso sigue siendo una realidad. Hay una parte del país ajena a eso que sigue funcionando, sigue creciendo. Yo veo eso, gente con muchas ganas de hacer cosas. Y luego tienes también lo que hablábamos antes, la otra parte del país que está afuera. Y que también de alguna manera yo que llegué en un momento en el que no había tantos venezolanos aquí, para mí es una maravilla ver pues la Venezuela que sigue viviendo fuera de Venezuela, ¿no?
y ves gente con ganas de emprender. Este caso, Leo, el restaurante, es un ejemplo. Por cierto, comida espectacular, ¿eh? Hasta el momento todo lo que estoy probando. Nos faltan las arepas. Nos faltan las arepas, sí. Por cierto, vamos a comer lo que podamos de esto, las arepas y tal. Vamos a pedir la bebida dulce esta que dices para terminar, si ya no estamos... Y así, luego fuera de cámaras, terminamos el festín, ¿no? Para no alargar esto demasiado, ¿no? Pero sí que quiero probar en cámara la bebida dulce para decir a la gente que cómo está, ¿no? Esto, porque seguramente me llame mucho la atención. ¿Cómo se llamaba? El local, Apartaco. No, el local Apartaco sí, que tenéis que venir, o sea, 100%. La bebida. No, papelón con limón, eso ya es para nota, eso ya sí te acuerdas. Eso, papelón con limón. Es verdad, era como esto, sí, papelón, como la salsa. Papelón con limón, eso es. Mira, esta es de queso, por cierto. Te ha tocado de queso. Esta es de queso, o sea, han debido ser como un mix de... Esta me gusta también, es un queso así, me recuerda, no sé si has comido comida canaria, que además hay mucho vínculo, ¿no? Canarias-Venezuela. Me recuerda como el queso que te ponen con mojo encima, es un queso como parecido a ese queso. O sea, muy, muy bueno, ¿eh? O sea, así como muy gomoso. Mira, me preguntas si he comido comida canaria. De pequeños comíamos gofio. Ah, claro. Allí había conejo al salmorejo en cada esquina. Porque la comunidad donde vivía yo, además en particular, había una comunidad canaria grandísima. O sea, es que hay un vínculo enorme, ¿no? Enorme. Todas las fiestas, yo cuando era pequeño, todas las fiestas íbamos siempre al club canario de la zona en la que vivía. Vamos, infinidad de amigos de origen canario con los que crecí allí, que hoy muchos de ellos están de vuelta aquí en las islas. Oye, ya que hablas de... Perdón, que te voy cortando porque me van surgiendo ideas. Como ya sabes que a mí, yo soy el hombre de la improvisación. Mira, ya traen la... estamos trabajando en ello, perdón. ya viene, enseguida. Como estás hablando de España y tal, otra de las preguntas, ¿no?, que surgen aquí, ¿no? Para desmontarlas o no desmontarlas. Sí. Pero mira lo que ha hecho Venezuela, las políticas socialistas que han llevado a la pobreza, como estabas hablando, nacionalizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay gran parte de la sociedad que comenta que ese tipo de políticas se están poco a poco implementando en los países occidentales, incluso en Estados Unidos, ¿eh? Hay argumentos que se están diciendo. Una parte es la política monetaria y otra parte, pues, políticas sociales, ¿no? Pero dentro de la política económica que está haciendo a países de la Unión Europea, como puede ser España, ¿tú crees que en España se puede repetir el modelo venezolano como dice mucha gente? Te voy a responder a la gallega, ¿vale? Sí y no. Sí y no en el sentido de lo que ha ocurrido en Venezuela es muy específico de Venezuela. Ni siquiera en otros países de la región que han intentado seguir un camino similar, ni siquiera allí se ha dado el grado de destrucción que se ha conseguido en Venezuela. O sea, piensas en Bolivia, piensas en Nicaragua, con todo lo que significa Nicaragua en términos de restricción de libertades, porque es una dictadura con todas las letras. Terrible, sí. Pero desde el punto de vista macro, desde el punto de vista económico, lo que hemos tenido en Venezuela ha sido bastante único en el sentido malo de la palabra. O sea, ha sido un ejemplo de todo lo que no hay que hacer y el camino que no hay que seguir, ¿no? Entonces, tú me preguntas, ¿es posible que aquí ocurra lo mismo? Exactamente igual no. Allí hay había una cantidad de elementos que son propios de Venezuela, el aspecto militarista que tenía el régimen. Había toda una cantidad de elementos que son difíciles de replicar. Pero ojo, yo sí veo un cierto, voy a decir, aire de familia, ¿vale? En algunos de los tics y en algunas de las cosas que he visto en los últimos años. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, la degradación de las instituciones, el no respetar las formas. La democracia son las formas. Sí, eso es verdad. Devaluar instituciones. En España, yo, me vine a este país porque lo admiraba. O sea, yo me vine a vivir a un país al que yo admiraba por muchas razones, ¿no? Y una de las razones era la solidez de las instituciones. Mira, ya lo tenemos por aquí, esto para el postre final. Probamos la arepa con el... Pues esto es dulce, ¿eh? A ver qué te parece. Sí, mientras me vas contando esto, que además le va a interesar mucho a la audiencia. O sea, que de todo esto de
Cosas que riman, que no son iguales, pero que riman, ¿no? Exactamente, eso es. Sí, que la historia, lo de Mark Twain, ¿no? La historia Sí. no se repite, pero rima, sí. A ver qué tal está esto, mientras me cuentas. Así me cuentas cosas amargas y yo me endulzo. Y tú te mientras. endulzas, eso es. Y hagámoslo breve, sí, porque si no... no, pero fíjate, yo creo que... Ya, pero dulce, dulce, ¿eh? Es muy dulce, ¿verdad? ¿Me recuerda como un toque a miel, así? O Sí, claro, como es sabor? que es la caña de azúcar pura. O sea, Pero puro, puro. Esto es eso es. Como que caloría. estuvieras chupando una caña de azúcar. Pero muy rico, muy rico. Sí, 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 sí. Ahora es azúcar, azúcar, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto. Hay que correr 20 kilómetros después de esto, ¿eh? Por lo menos. Sí, perdón. Pues no, eso. Yo sí veo un deterioro institucional. O sea, veo un deterioro institucional. Tú ves, o sea, lo que se hace con el Poder Judicial, el descrédito de los jueces, el intentar señalar a jueces, cosas que eran impensables, como por ejemplo el CIS en España era una institución súper respetada, hoy ya es como un meme. Veo tics, veo cosas, los venezolanos teníamos como sobresaltos en años anteriores cuando salían ministros hablando de estamos en un proceso constituyente y es claro, oyes la palabra Constituyente y dices, y ¿no? Vemos cosas sí, eso que... es post-2008, ¿no? Cuando emerge Podemos. No, te hablo ¿no? yo incluso post-2020. Ajá. ¿No? O sea, estos años más recientes, ¿no? Sí. Que yo creo que hemos visto un poco como los indicios estos de ciertas actitudes y ciertas políticas que de algún modo pueden erosionar las instituciones democráticas, que yo creo que es lo más importante. O sea, al final el tener instituciones sólidas, separación de poderes, el que la democracia funcione, ¿no? Y gobiernan unos días unos y otros días gobiernan otros. Y yo, fíjate, la parte de la política económica me da mucho menos miedo porque la Porque está la economía Unión va Europea y viene, detrás. y la economía va y viene y tienes años buenos, tienes años malos, o sea, y al final de esas cosas te repones, pero de la falta de libertades es más complicado reponerse. Sí. Evidentemente no estamos en una situación hoy en España comparable a lo que era ni siquiera la Venezuela, no te diría ni siquiera el 2002, ¿no? En ese sentido. Pero hay elementos para estar alerta, vigilante y preocupados. O sea, Yo es algo que me han dicho muchos venezolanos mira, yo voy a residentes de coger aquí. Sí, vamos a coger una arepa. voy a coger esta que es de queso. Esta es de queso. Y te voy a dejar que tú ¿Esta de qué es? A ver si se puede ver ahí. Esta es de... Esa creo que va con judías. Sí, lleva queso también, ¿eh? Esto es mucho queso. Queso y me parece que lleva judías negras. Puede Nosotros ser, a ver. llamamos caraotas negras. Vamos a probarlo esto para... A ver. Y esta sí que es de queso. Muy bueno. Todo lo que he probado, muy bueno, ¿eh? Todo lo que he probado, buenísimo, sí, sí. Me alegro. O sea que merece mucho la pena, ¿eh? Buena recomendación y buena selección de producto, ¿eh? Y yo eso sí invitaría a todo el mundo. Afortunadamente ahora hay un montón de sitios venezolanos cerca y si lo va descubriendo, luego también la posibilidad de comprar cosas y hacerlas en casa, ¿no? O sea, la harina de las arepas te la venden ya en todas partes y es súper fácil de hacer. Lo que hablábamos antes, o sea, la gastronomía es quizá como la cara amable también de lo que es el país en el exterior. Siempre pasa como en España. Dices, ¿de qué te sientes orgulloso de España? Y dices, De la comida. ¿verdad? Efectivamente. Eso. hablabas antes del deterioro institucional, que a mí cada vez me da como más vergüencita hablar de política. Y además que no se puede hablar de política casi con la gente de la calle, porque es Sí. como Madrid-Barça, ¿no? Sí. Pero lo que nos une es lo que nos une, y la comida nos une, ¿no? Por eso también esta iniciativa de mi nuevo canal, de vamos a utilizar lo que nos une y vamos a hablar de temas que a lo mejor nos pueden desunir más o menos, ¿no? Pero vamos, si tuvieras que puntuar de las 4, ¿con cuál te quedas? Mira, si te tengo que puntuar, mira, me ha sorprendido mucho este, que es el del queso con la tortita. Esto me ha sorprendido porque no me lo esperaba así. Y la mezcla así de dulce con salado es como que te explota un poco y me ha gustado bastante. Es una cosa que me ha gustado bastante. Las arepas ya las conocía y están muy buenas, los pequeños están espectaculares y estas también me gustan. Es que me ha gustado todo, pero si me tengo que quedar con algo por diferente, te diría que este. Cachapa, acuérdate. Cachapa. Eso Cachapitas, ¿no? Porque las Cachapitas porque son pequeñas. Claro, sí, pero las hay más grandes, Las ¿no? normales son de este tamaño. Que con eso ya comes, ¿no? Con una eso, efectivamente. Buah, pero buenísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y encima no será nada caro, vamos, al 100%. No es recuerdo la maíz, carta, pero... Es maíz y ya está, o sea, no... Y luego lo que le pongas encima. Sí, sí, sí. Pues mira, vamos a brindar. Vamos a brindar.
y luego seguiremos ya acabando Seguimos con nosotros, acabamos con todas las existencias. con este banquete. Oye, salud. Salud. Muchísima suerte. Muchísimas gracias y encantado de que seas el primer invitado aquí y el primero que me apoyaste en Estoy pensando ya en el tercer canal a ver a dónde vamos, ¿no? Hostia, el tercero ya será de cantar o algo de esto. Ya sabes que a mí me gusta, que yo soy muy de cantar y tal. A lo mejor puede ser de música o algo, ¿no? No sé. Voy a matar a Andrea, que está por aquí y no va a dar abasto con el trabajo que le voy a dar. Pero bueno, vamos a tomar esto. Y nada, que un placer tenerte aquí, David. Espero que os haya gustado a todos vosotros. Yo la verdad que conversar con David siempre es un auténtico placer. Y espero que a vosotros os haya gustado esta charla. Por favor, si lo queréis apoyar, ya sabéis, dejad ahí vuestro like, dejad vuestro comentario, qué os ha parecido todo esto. Y simplemente, pues nada, suscribiros al canal, que vamos a ver si lo hacemos crecer. Y que sepáis que dentro de este canal va a estar este formato de charlas, pero va a haber otros también de contenido gastronómico puro y con pinceladas económicas, yo en solitario, también viajes yo en solitario, siempre aportando granitos de arena de la economía, en fin, entretenimiento, pero también con una parte económica. Así que muchísimas gracias a todos, David. Un placer que estés por aquí y nada, pues ya sabes que esta es tu casa cuando quieras. Gracias, Héctor. Y quiero dar las gracias también al restaurante Apartaco por brindarnos este banquete que hemos tenido, todo buenísimo, y os recomiendo que vengáis por aquí. Así que muchísimas gracias a todos, y también lo que hablábamos antes del ahorro, que es muy importante, tenéis el link en la descripción del vídeo, en el comentario fijado, de los productos de Freedom 24 al 5%, ya sabéis que no es recomendación de inversión, pero es útil para todos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Rumbo Chamizo.